Buen día, hermanos. Les saludamos con mucho gusto y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de comunicarnos con ustedes por medio de este video. Le invitamos a que siga sintonizándonos los días jueves y domingos con la finalidad de seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Dios tiene algo especial para cada día, para cada uno de nosotros, y seguramente será de bendición. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 2:4. Si gusta acompañarme, si tiene por ahí su Biblia, 1 de Pedro 2:4. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es la piedra viva que resucitó, quien por su gracia nos dio la salvación y la oportunidad de tener comunión con Él. Este versículo nos dice: sed edificados como casa espiritual. Dios ha provisto una casa para integrarnos unos a otros como una familia, y también nos ha hecho sacerdotes para ofrecerle sacrificios espirituales, para honrarle en todo lo que hacemos. ¿Cuántos de nosotros queremos honrarle? Amén. Así es. Le invito entonces a que incline su rostro y disponga su corazón a orar junto con nosotros. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos como familia a través de este medio de comunicación. Somos afortunados porque tenemos libertad para hablar y escuchar de tu palabra. Somos afortunados de tenerte a ti, Señor, como nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias porque tú nos edificas en esta casa y nos das la oportunidad de ofrecerte nuestras vidas en servicio a ti. Señor, nos acercamos con un corazón dispuesto a ofrecerte sacrificios, frutos de labios que confiesan tu santo nombre. Señor, nos acercamos a ti para alabarte, porque solamente tú eres digno de toda adoración, de exaltación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito entonces, hermano, que se prepare, que disponga su corazón a alabar al Señor con mucha alegría en su corazón. Como sacerdote, yo entraré a tu presencia.
nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llama a su luz. Sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llama a su luz. De aquel que nos llama a su luz. De aquel que nos llama a su luz. Gracias, Señor. Fuimos creados para darle la gloria al Señor. Le invito entonces a que cante con nosotros este canto. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su
Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites ser siervos. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a ese lugar para servirte, para servir a nuestros hermanos, Señor, para darte la gloria solamente a ti, Señor. Y aquí estamos delante de ti, adorándote y alabándote con todo nuestro corazón, porque solamente tú eres digno, Señor. Solamente tú eres digno de ser alabado. Amén. Hermano, le invito a que prepare su Biblia, prepare su corazón para escuchar la palabra de Dios, que tiene un mensaje especial para usted el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo en el nombre de Jesús. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto volver a llegar hasta sus hogares con la palabra del Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y espero que en sus casas ustedes sigan disfrutando de ese tiempo con su familia, aprovechando el tiempo, hermanos, estudiando la palabra de Dios, a lo mejor con su familia, tomando tiempos de reflexión, atendiendo el consejo del Señor, que el Señor nos da en su palabra. Hoy continuamos con nuestra serie Las metáforas de un cristiano, con la lección número 13, que es la segunda parte de la lección anterior, que se llama Miembros de un cuerpo, parte 2. Cuando Dios mira a la tierra, Él no mira a personas, Dios mira a su iglesia como un cuerpo. No mira a la iglesia como una empresa de muchos cristianos. No ve tampoco a un grupo de autoayuda donde podemos acudir para elevar nuestro ánimo o nuestra estima. Tampoco ve a la iglesia como un club donde la gente acude para socializar o para realizar muchas actividades. No la ve tampoco como un lugar de esparcimiento. Cuando Dios mira a su iglesia, la mira como un cuerpo que tiene vida, que respira, que se mueve, que siente, que crece y que también se duele. Un cuerpo con la principal característica que es obedecer sus órdenes sin vacilar, sin titubear, que solamente vive para ejecutar sus mandamientos. La dirección y la orden que dicta la cabeza, que es Jesucristo. Exactamente lo que sucede en nuestro cuerpo. La cabeza da órdenes a nuestro cuerpo y ningún miembro se opone a cumplir con esa orden. Simplemente está para ejecutar la orden que recibe de la cabeza. Así es la iglesia. Recibe órdenes de su cabeza, Jesucristo, y simplemente la obedece. Así debe ser la iglesia. Nosotros tenemos la seguridad de que Él jamás va a herir a su cuerpo. Como vimos en la lección anterior, Él la cuida y la sustenta y además la hace crecer. Entender bien esta metáfora es muy importante porque va a ser parte fundamental de nuestro desarrollo como cristiano y como miembro dentro de la iglesia, como también en nuestra vida personal. Podemos tener una perspectiva más amplia de la función que tiene cada miembro, o yo como miembro de la iglesia puedo tener una perspectiva más amplia de mi función en ese cuerpo. La lección pasada estudiamos la parte de ese cuerpo que nos da soporte y que nos da sustento y que nos permite mantenernos erguidos y firmes
que se llama esqueleto. Ya dijimos de 5 verdades. Solo la Escritura, solo la gracia es suficiente, solo Cristo es suficiente, sola fe es suficiente y solamente la gloria a Dios es suficiente. Cristo es suficiente. 5 puntos fundamentales de la doctrina que nos dan fuerza, que nos dan firmeza. Puntos fundamentales en la vida cristiana, para nuestra vida, para las diferentes áreas, hasta en la vida laboral, en la vida familiar, en la iglesia. Después de este esqueleto son los órganos internos que tiene la iglesia. Estos órganos internos son las actitudes espirituales que determinan la vida espiritual de un cristiano. Son las actitudes internas. Dios habla al profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí se nota lo interno, no sé si usted alcanza a notarlo. Misericordia y conocimiento son actitudes internas. Y lo que se nota son los sacrificios y los holocaustos. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. A través de este profeta, Dios nos dice que a Dios le interesa más lo que está dentro. Ahora, no significa esto que no le interese lo que está fuera o que éstas no sean importantes. El anhelo de Dios es formar cristianos por convicción, no cristianos mecanizados. Los cristianos que viven por convicción son aquellos que tienen una vida espiritual interna, a diferencia de los que actúan mecánicamente y que están muertos espiritualmente, realmente. Dios no es un domador. La iglesia le ama y le obedece por convicción, y eso cambia nuestra perspectiva. Dios no busca ni tampoco quiere robots que le adoren solamente porque estén programados para hacerlo. Es un cuerpo, es un organismo que late, que vive, con buenas motivaciones internas, con convicciones firmes, que nos lleva a la obediencia completa hacia nuestro Dios. No es el plan, no es el objetivo tener cristianos mecanizados que obedezcan solo por obedecer. No porque se le diga que usted debe leer 15 minutos o porque debe orar 15 minutos y esos 15 minutos usted los ocupa. Usted debe deleitarse en leer su palabra, los capítulos que sean, porque tiene hambre de Dios. Usted no solamente ora 15 minutos si se le dice que ore 15 minutos. Usted se deleita platicando con ese Dios creador del universo. Usted se deleita en conocerle a través de la palabra y a través de platicar con Él. Usted puede conocerle. Entonces, esta es una oportunidad que no tiene límites más que las que nosotros mismos le pongamos. Él es tan suficiente para darnos todo lo que necesitamos, para mostrarnos todo lo que nos hace falta, si tan solamente le buscamos en oración y en la lectura de su palabra. Si nosotros no podemos disfrutar orando o leyendo la palabra de Dios, entonces somos cristianos mecanizados. Oramos 15 minutos y nos cuesta trabajo completar los 15 minutos. Oramos 3 capítulos y nos cuesta trabajo llegar al 3er capítulo, porque no hay esa pasión, no hay esa hambre, no hay esa actitud de obediencia al Padre, de buscar su rostro, como dice el mandamiento. Dios quiere que seamos cristianos, que tengamos buenas actitudes. Una tarea nada fácil para los pastores,
como el padre que enseña a su hijo porque ciertas cosas son peligrosas y que el hijo entienda y pueda tomar decisiones por sí solo, es tarea difícil. En el capítulo 21 de Números, habla cuando Dios castiga al pueblo por haber murmurado contra Moisés y envió serpientes ardientes que mordían a la gente y estos les causaban temperaturas altas y morían. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en una asta, y cada persona que sea mordida por estas serpientes y mire, la serpiente de bronce será sana, no morirá. Moisés hizo lo que Dios le dijo, y cualquiera que mirara a esa serpiente de bronce era inmediatamente salvado. Esto en poco tiempo se volvió algo tan mecánico, una costumbre, que de esa serpiente lo convirtieron en un ídolo y le pusieron nombre, fíjense. En Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 4 dice, hablando de Ezequías, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó Neustán. ¡Qué terrible! El hacer algo mecánicamente nos puede llevar a desviarnos. Pablo dijo a los Gálatas, comenzaron con lo espiritual, ahora lo van a terminar en lo carnal, van a terminar en la carne. Comienzas a leer con avidez la palabra de Dios y terminas haciéndolo por costumbre nada más. Igualmente con la oración también, igualmente con el servicio, con el trabajo que le das a Dios. Se vuelve toda una rutina, a veces hasta para asistir a la iglesia, no más porque es día domingo y hay que ir a la iglesia. Todo esto acontece porque no hay una verdadera convicción. Deuteronomio 6, 4 al 9. Ellos comenzaron bien hasta que empezaron a hacer filacterias. Y las filacterias son unas cajitas. Vamos a mirar, porque es muy interesante lo que allí dice. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escuchen esto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas y estarán como frontales entre tus ojos. Fíjense cómo cuando se llega a una costumbre, estos hombres llamados los fariseos hacían filacterias. Esa filacteria era una pequeña cajita de piel o de cuero que se hacían para meter ahí los versículos. Cuando aquí dice, estarán como frontales entre tus ojos. Aquí no está hablando de algo físico. Está hablando de que debemos escudriñar esa palabra, debemos de mirar esa palabra. Ellos comenzaron bien hasta que empezaron a hacer filacterias
que son esas cajitas donde ellos guardaban los versículos y las cargaban, y les gustaba que fueran vistos, que ellos sí guardaban la tradición o que sí cumplían con las escrituras. Estarán en los frontales de tus ojos, entre tus ojos. Esto no era a lo que se refería Dios. Ellos hacían tiras de cuero alrededor de su mano, y según ellos están cumpliendo donde dice las escribirás o estarán en tus dedos como señal. El actuar de una manera mecánica lleva al error, y Dios no puede ni quiere cristianos mecanizados, sino cristianos con convicción. Esas motivaciones del corazón que lo mueven, no quiere decir que lo externo no sea importante, pero lo interno es todavía más importante. Para Samuel, el profeta, no fue fácil encontrar al próximo rey de Israel. Todos recordamos que cuando él llega a la casa de Isaí y pregunta por sus hijos, porque él va con la misión de ahí, de esa familia, ungir al nuevo rey. Y le pide a Isaí que le acerque a sus hijos. Y cuando él acerca a sus hijos mayores, que son altos, que son apuestos, Samuel dice, este debe ser, pero Dios le dice, no, este no es el que yo he escogido. Porque Dios no mira lo externo, Dios mira lo interno. Y Dios le dijo a Moisés, no mires a su parecer. Primera de Samuel 16, 6 y 7. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Entonces, para entender esos órganos internos, que son mucho más importantes que los externos, ya hablamos en primer lugar ese miembro interno llamado esqueleto, que son las 5 doctrinas fundamentales. Hoy vamos a hablar de esos órganos internos que no podemos tocar, que están dentro y que son muy delicados, y son la santidad, son la obediencia y el dominio propio. La palabra santidad con sus derivados, santificación, santo, aparece más de 900 veces en la Biblia. Significa apartado, sin culpa, sin mancha, transparente. Cuando una persona hace cosas escondidas, es muy claro que esa persona no es transparente. Cuando un cristiano entra en esas cosas, quiere decir que hay pecado ahí adentro. Cuando esconde algo es porque hay pecado ahí adentro. El pecado tiene una peculiaridad, que cuando una persona lo comete, lo esconde. El pecado siempre tiende a ocultarse, rechaza la luz para no ser manifiesta, busca la oscuridad. Juan 3:20 dice, mas el que lo malo aborrece, mas el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, para que sus obras sean reprendidas. Entonces la persona comienza a ocultar su pecado. Y eso fue precisamente lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron allí en el huerto. Inmediatamente cubrieron sus cuerpos y se escondieron. Génesis 3, capítulo 7, versículo 8 dice, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos nunca se escondieron de Dios cuando eran transparentes, cuando eran puros y limpios. Cuando ellos cometieron el pecado fue que se sintieron descubiertos y se escondieron. El pecado tiende a ocultarse.
Cuando David cometió adulterio con Betsabé, él trató de alguna manera de ocultar su pecado, mandando a traer a Urías para que descendiera a su casa y descansara y tuviera intimidad con su esposa y así ocultar su adulterio. Cuando Acán tomó también aquel manto babilónico y ese lingote de oro que lo ocultó en su casa, también lo ocultó como el pecado se esconde. Ocultar el pecado es la primera evidencia de que hay pecado en una persona. Y esto sucede porque Dios puso una conciencia en todas las personas. Es como una alarma que te dice y que te avisa que hay algo malo allí. Pero esa conciencia puede cauterizarse, puede insensibilizarse cuando tú no le haces caso y después de mucho tiempo ya tú no percibes ese sonido de alarma porque la conciencia también se ha adormecido. Ya no sientes dolor cuando cometes el pecado, ya no te causa tristeza ofender a Dios. Cuando un hombre, por ejemplo, comienza a salir con otra mujer que no es su esposa, primeramente se oculta de los demás. Al principio sabe que está mal lo que está haciendo, pero no puede detenerse o no quiere detenerse. Pero al paso de tiempo, al insistir en lo mismo, se vuelve un descarado y ya no le importa que lo miren, porque su conciencia se ha muerto, se ha cauterizado. Es más, ya no percibe que aquello que está haciendo está mal, porque según él es un amor puro, es un amor limpio. Si eres un poco observador y empiezas a ver que tu esposo o tus hijos comienzan a hacer cosas escondidas, ocultarse en su recámara con la llave, es que ahí hay algo que no es agradable a Dios. Un cristiano no hace nada oculto. Hay parejas que no dejan en ningún lugar su celular y se ha encontrado que por un olvido el esposo dejó su celular, su esposa puede darse cuenta de su infidelidad. Cuando tu hijo comienza a encerrarse y en su cuarto te das cuenta que está haciendo algo que es oculto, ahí hay pecado oculto. Por eso es que la santidad es fundamental en la vida de un cristiano. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad un cristiano no puede ser un verdadero cristiano. Es como creer que un cristiano puede vivir sin corazón. Sin santidad está muerto. Nadie sin un corazón puede vivir. La palabra corazón aparece en la Biblia más de 800 veces y en la mayoría de las veces se refiere a una condición interna. Jesús dijo que del corazón sale todo. En el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 21 y 22, dice así la palabra de Dios. Marcos 7, 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo un montón de cosas que salen ¿de dónde? Del corazón del hombre.
Lucas 6:45 dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Por eso es que la santidad es una parte fundamental en la vida del creyente. Es la esencia de un cristiano. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes que eran apartados exclusivamente para el servicio de Dios, que se consagran a su servicio. Y el Señor así nos ve a nosotros, consagrados y apartados para Él, reyes y sacerdotes. Una de las principales características de los sacerdotes del Antiguo Testamento eran sus vestiduras. Todo ese vestuario estaba llena de significado. Llevaba campanitas en el borde de esas túnicas que llevaban, y en la mitra llevaba una leyenda que decía santidad a Jehová. Las campanillas que llevaban debajo en sus túnicas tenían la función de dar a conocer o dar a saber que mientras estuvieran sonando, el sacerdote podía, estando dentro, ministrando a Dios, estaba vivo. Pero si esas campanas ya no sonaban, quiere decir que el sacerdote había muerto. Entraban los hombres con sus rostros cubiertos de alguna manera para sacar, jalando ese cuerpo muerto del sacerdote que no había entrado limpio a ministrar en la presencia de Dios, y que por lo tanto ese pecado, y por ese pecado había sido muerto. La santidad como órgano interno es fundamental en la vida de un creyente. Segundo órgano interno es la obediencia. Aparece más de 190 veces en la Biblia y es la parte complementaria de la santidad. Fluye de un corazón redimido, un corazón agradecido, obedece a Dios. Cuando un cristiano practica la santidad, no le cuesta obedecer a Dios. La falta de obediencia de sus discípulos fue uno de los reclamos que Jesús les hizo. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor entonces busca obediencia. Dios le dijo a Saúl, destruye todo Amalek, todo hombre, mujer, niño y todo. Pero Saúl no obedeció. En parte solamente, y eso no agradó a Dios. Por eso Samuel, el profeta, cuando llega, le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Los holocaustos no era lo más importante, porque ese fue el argumento de Saúl. Cuando Samuel dijo, yo oigo válido de animales, es que apartamos para ofrecerlo a Jehová. Dios no está pidiendo holocaustos. Dios no está pidiendo grosura de los carneros, sino el que se le obedezca principalmente. Saúl le dio más importancia a los sacrificios y a las ofrendas que obedecer a Dios. Y nosotros muchas veces hacemos como Saúl también. Damos más importancia a hacer cosas que obedecer a Dios mismo. Hay cristianos que en la semana son obedientes todos los días. Hay cristianos que en la semana son desobedientes todos los días. Pero los domingos son los primeros que llegan a la iglesia.
Traen la Biblia bajo su brazo. Ponen mucha atención a la palabra. Pero en cuanto salen, vuelven a ser los mismos. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. La actitud del corazón es muy importante para Dios. El reino de Saúl le fue quitado porque su actitud delante de Dios no fue agradable. Cuando la persona es confrontada con la palabra de Dios, cuando está haciendo algo en secreto o en oculto, necesita tomar una actitud de humildad y reconocer su pecado, arrepentirse de corazón y pedir perdón a Dios, cambiar de actitud y empezar a obedecer la palabra de Dios. Que no solamente escuches la palabra de Dios, sino que la pongas en práctica. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. La palabra engrosar en este versículo habla de engordar, como un callo. Con los oídos oyen, pero no oyen, porque oyen pesadamente. Están cargados de sueño. Han cerrado sus ojos, porque no ven, no miran, y con sus oídos no oyen. Con su corazón no atienden, tampoco se convierten para que yo los sane, dice el Señor. Es posible que tú tengas un callo en tu dedo, en alguna parte de tu cuerpo. Ese callo se hace insensible. Y así es el corazón que por falta de obediencia se hace insensible a la palabra de Dios. Están oyendo pero no oyen. Están viendo pero no ven. Y no entienden con el corazón. Y no se pueden convertir a Dios para que Dios los sane. Esta es una actitud muy peligrosa. Ignorar las advertencias de Dios. Esos callos no permiten escuchar a Dios. No permiten obedecer a Dios. Obedecer es fundamental para escuchar la voz de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a través de su palabra. Mientras más obedecemos, más Dios nos puede hablar. Los órganos internos entonces son la santidad, la obediencia y nos falta el dominio propio. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo se estaba acobardando no solo en predicar la palabra de Dios, sino de llamarse cristiano. Y por eso dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y esto nos está diciendo a nosotros hoy también. Sino que dice, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio habla de continencia, de control, de autodisciplina. Hoy hay muchas iglesias que carecen de esa disciplina, de ese control.
Llevan una vida descontrolada de emociones, de esa influencia del pecado que han dejado penetrar dentro. Tenemos la oportunidad y la gran bendición de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que está listo para ayudarnos, que nos advierte, que nos habla y que no nos permite que seamos con un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio y de amor. Y muchas veces nosotros tenemos que recordar estas palabras que también el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Cuántas cosas nos pueden acobardar hoy? ¿O cuántas cosas en nuestra mente nos causan temores, dudas, confusión? Y no tenemos dominio propio en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras actitudes. La manera como Timoteo iba a recobrar ese poder era comenzar a predicar o seguir predicando. Y entonces ese poder vendría del Espíritu Santo para levantarlo. Entonces, el esqueleto da fundamento sólido. Los miembros internos, como la santidad, la obediencia y dominio propio, es lo que le da vida a la iglesia. Una iglesia que no tiene santidad, que no practica la obediencia y que no tiene dominio propio, prácticamente es una iglesia que está muerta. Está muerta. No es el cuerpo de Cristo. No es la iglesia que Cristo quiere llevarse un día al cielo. Hasta hoy entonces hemos visto lo que es la estructura de la iglesia, las doctrinas fundamentales, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Hemos visto los órganos internos también como la santidad, la obediencia y el dominio propio. Ahora, ese cuerpo necesita movilidad. ¿Qué es lo que le da movilidad a un cuerpo? Aparte de la vida, necesita músculos que lo hagan funcionar. Y esta es la última parte de nuestra lección. En la próxima lección estaremos atendiendo y aprendiendo cuáles son esos músculos que le dan movilidad a ese cuerpo llamado iglesia. Será muy interesante que usted esté al pendiente para que terminando esta enseñanza se prepare para la siguiente y terminamos esta serie que nos ha traído tanta enseñanza muy importante, porque Dios nos ha enseñado a través de estas metáforas o ejemplos de cómo es que Él nos ha diseñado para nosotros ser. ¿Qué es lo que Él quiere que seamos? Plantados como árboles junto a corrientes de aguas, sembradores de la semilla en su reino, barro en las manos del alfarero, esclavos, soldados de un ejército. Grandes lecciones nos ha enseñado Dios, miembros de un cuerpo. Terminamos con estas lecciones aprendiendo y nos falta esta última, que primeramente Dios lo estaremos mirando en la semana próxima. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos concede de estudiar su palabra y de entender, y yo espero que poco a poco estamos entendiendo cuál es nuestra parte y función en este cuerpo llamado iglesia, porque cada uno de nosotros tenemos una función importante, una función vital
dentro de este cuerpo llamado iglesia. Entonces, demos gracias a Dios porque Él nos ha concedido este tiempo de aprender su palabra. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más, que en tu misericordia nos has extendido un tiempo más para estudiar tu palabra, de saber cuál es nuestra parte, Señor, que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos cada día a ir entendiendo mejor nuestra función para desempeñarla de manera que esto también te honre a ti, Señor, y te dé la gloria. Gracias, Señor, te damos por tu presencia, por tu amor y por tu cuidado que has tenido por nosotros. Bendice a mis hermanos en sus hogares, en el seno de esa familia, tu presencia llene esa casa, Señor. Quite todo temor, quite toda duda, incredulidad, y que esa fe vibrante, Señor, arda en sus corazones. Y que este tiempo que pasamos ahí, Padre, pues ciertamente aislados unos de otros, podamos sentir tu presencia como iglesia. Porque tú estás presente con tu iglesia en cualquier lugar que se encuentre, Señor. Y yo sé que tú estás en sus hogares también, llevando esta palabra a sus corazones para entender cuál es su función y para saber, Señor, que tú nos has llamado con un propósito específico y especial además. Por eso muchas gracias y te rogamos que tú bendigas a cada hermano, cada familia, cada hogar, Señor, y que tu presencia los acompañe siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación,
Sí, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites ser siervos. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar para servirte, para servir a nuestros hermanos, Señor, para darte la gloria solamente a ti, Señor. Y aquí estamos delante de ti, adorándote y alabándote con todo nuestro corazón, porque solamente tú eres digno, Señor. Solamente tú eres digno de ser alabado. Amén. Hermano, le invito a que prepare su Biblia, prepare su corazón para escuchar la palabra de Dios, que tiene un mensaje especial para usted el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo en el nombre de Jesús.